también quiero darles la bienvenida. Hay muchas caras conocidas, alumnos míos de filosofía y otros que seguramente venís por primera vez. Espero que os guste y que no sea la primera vez, que no sea la única vez que os vemos, que sea la primera de muchas. Efectivamente tuvimos la oportunidad de visitar hace algunos años el Escorial en compañía de Jaime Buigas Tallón. Como es muy buen amigo de esta casa y ha venido en muchas oportunidades a dar conferencias, a participar de congresos de filosofía, yo querría empezar por agradecerle a Jaime pues la pasión con que nos enseñó el Escorial y además la pasión con la que escribió también su libro, La Divina Geometría, que es completamente recomendable. O sea, para quienes tengáis cierto interés por la geometría sagrada y por la construcción de los grandes templos, las proporciones áuricas, es decir, toda una serie de temas que son subyacentes a estos grandes proyectos, ¿no? A estos gremios de grandes constructores de templos, de catedrales. O sea, siempre hay detrás de todo esto, efectivamente, una magia, una alquimia transformadora del ser humano, en la medida en que el ser humano, participando de una gran obra mucho más grande que él mismo, pues de acuerdo a estas antiguas doctrinas, participaba también de la construcción del mundo, participaba también de la creación del mundo, que era obra de Dios, pero que Dios no solamente había creado el mundo una vez, sino que constantemente lo estaba creando, y los seres humanos participábamos de esa creación y de esa recreación constante del mundo, que encarna en muchos monumentos de la antigüedad y muy especialmente en el que hoy nos toca visitar, que es el Escorial. Yo creo que todos conocéis básicamente de qué estamos hablando. Todos conocéis el Escorial. Sabéis que estamos en la provincia de Madrid. Cuando se construye el Escorial, Madrid no es un villorrio, es decir, es un lugar, una especie de lugar de recreo donde los reyes van a cazar, y no tiene ni la importancia ni las dimensiones que tiene Madrid actualmente. Esto es un lugar apartado del mundo, lo cual es sorprendente porque ¿por qué se vienen a construir aquí el Escorial? Es decir, bueno, vamos a ver que hay una serie de razones y que no todas son muy razonables, ¿no? Hay también toda una serie de cosas que se escapan a la lógica de lo práctico, ¿no? Pero aquí influyen muchos otros temas que no todos son eminentemente prácticos y ubicados geográficamente. Estamos en la Sierra de Madrid. Tenemos que ubicarnos también temporalmente. Estamos en el siglo XVI, más o menos hacia la mitad, en los años 50 del siglo XVI. Reina Felipe II, se acaba de producir escasamente hace unos años la abdicación de su padre, Carlos V, que se ha retirado a Yuste, y Felipe II pues empieza a gobernar el país. Y empieza a construirse. Hay que tener en cuenta que realmente han pasado muy pocos años desde que los reyes católicos han terminado lo que han llamado la unificación de España con la expulsión de los últimos árabes que quedaban en Granada. El último reino árabe que quedaba, el reino de Granada, pues ya ha sido reconquistado, e incluso hay una expansión hacia Portugal, que en aquel entonces, pues bueno, con el tiempo acabó convirtiéndose en otra nación, pero que durante mucho tiempo formó parte de la corona española. Y de hecho, buscando una capital más estable para España, hubo muchos candidatos, es decir, no solamente este, que fue el último de todos, sino también Granada, Toledo, por supuesto, o incluso se pensó trasladar la corte a Lisboa por aquello del mar y todo lo demás, con lo cual, bueno, es evidente que había una idea que empezaba a gestarse, que era la idea de una nación moderna. España es una idea nueva que se está fraguando en este momento, es una de las primeras naciones unificadas en Europa. Parece mentira, pero naciones como Italia o Alemania que hoy reconocemos, ¿no?, con una identidad propia, tardaron en unificarse a lo mejor 300 años o 400 años más, ¿no? Hubo mucha España realmente se convirtió en un país
en una fecha muy temprana dentro de la historia moderna, y esta idea de España necesitaba también pues de una serie de símbolos, ¿no? Entre los cuales pues está la creación de una corte que como os decía antes, pues intenta buscar dónde la vamos a colocar, dónde la vamos a poner, ¿no? Y al construir el Escorial no solamente es un monasterio, aquí es donde está muchas veces el error que todos cometemos de hablar del monasterio del Escorial, sino que es en realidad un edificio integral que intenta encarnar esa idea de nación moderna que se pretendía crear, ¿no? Y que además no solamente era una nación, sino no solamente iba a ser la capital de una nación, sino también la capital de un imperio, porque los tiempos de Felipe II eran los tiempos aquellos en los que en el Imperio Español no se ponía el sol, por aquello de que, claro, había tierras en América, había tierras hasta Filipinas, con lo cual el sol nunca se ponía en el Imperio Español, porque cuando estaba escondiéndose por un lado ya estaba saliendo por el otro, ¿no? Tiempos muy prósperos para España. El Escorial, cuando se construye, va a ser monasterio, pero también va a ser palacio privado del rey, también va a ser corte pública, es decir, va a ser el lugar donde se va a instalar la administración del Estado, va a ser también un templo, va a ser un hospital, va a ser una universidad y va a ser panteón real. Pero sobre todo va a ser un lugar de conocimiento, que va a destacar especialmente por su biblioteca, a la que yo le voy a dedicar la mayor parte de esta conferencia. Y siento tener que saltarme montones de cosas porque realmente yo, cuando he visto el volumen de cosas que tenía que explicar, he dicho, esto no me da para una conferencia, me da para un curso de 6 días, es decir, no, es imposible que podamos ver todo lo que podríamos explicar sobre el Escorial. Con lo cual yo voy a explicar unas pocas cositas, ¿no? Estamos en una época, como os decía, de creación de una idea, de la idea de España, de una nación moderna que pretende que haya una unidad nacional, que haya una unidad cultural, una unidad religiosa. Recordad que Felipe II está protagonizando la contrarreforma, es decir, la lucha contra el protestantismo. Era un rey aparentemente muy católico. Después vamos a ver que él leía unas cosas extrañísimas, muy esotéricas, de alquimia, muy cabalísticas, de astrología, es decir, muchas cosas por las que después la Inquisición quemaba a la gente, ¿no? Por leer muchos libros que Felipe II los leía, ¿no? Es de estas cosas curiosas que son interesantes, ¿no? Y el Escorial se va a convertir en un símbolo, evidentemente, va a ser un símbolo de todo esto que se está construyendo en este momento. En realidad, la historia del Escorial la tenemos fundamentalmente gracias a Fray José de Sigüenza, que es un poco como el relator, es como el cronista de la construcción del Escorial. Pero vamos a ver en el relato del padre Sigüenza que hay muchos elementos que tú te das cuenta que son como una especie de adaptación oficial de lo que hay que explicar, porque en realidad lo que se estaba haciendo era una cosa muy extraña, que no siempre agradaba a la Iglesia. La Inquisición siempre estaba ahí detrás a ver qué es lo que estaba haciendo esta gente, y hacía falta como una especie de versión oficial de lo que se estaba haciendo, de manera que, bueno, se introducían muchos elementos que nosotros vamos a ver que tienen el disfraz del catolicismo imperante, del catolicismo oficial, pero que en realidad hace referencia a cosas muy heterodoxas, es decir, que no tienen nada que ver ni con el catolicismo oficial ni con lo que la Inquisición hubiese autorizado, si la Inquisición se hubiese enterado realmente de qué es lo que se estaba haciendo aquí, ¿no? En realidad hay muchas cosas que se dicen del Escorial que probablemente a todos nos suenan, ¿no? Aquello de que el Escorial conmemora la batalla de San Quintín en la que Felipe II vence al rey de Francia. Bueno, esto que forma parte de la historia del padre de Sigüenza
en realidad es una falacia, es decir, no es la batalla de San Quintín, ni mucho menos lo que motiva esto. El proyecto de construir el Escorial comienza muchísimo antes de que suceda la batalla de San Quintín, y otra de las cosas que os sonará mucho es lo de la famosa parrilla. Es decir, que el mapa, que el plano del Escorial es la parrilla de San Lorenzo, donde a San Lorenzo lo frieron allí, y entonces por eso tiene esa forma como de rejilla, tal, que incluso si le dan la vuelta al Escorial, como tiene 4 torres, son como las patas de la parrilla, ¿no? Pero tampoco. Estas eran de las maneras que había un poco de contentar al poder imperante, mientras en realidad las proporciones, los símbolos, todo lo que se estaba haciendo en ese momento iba por otros derroteros muy diferentes, ¿no? En realidad, como os decía antes, nos vamos a encontrar con un proyecto eminentemente renacentista, un proyecto que está bañado del espíritu renacentista, de recuperación de muchas cosas perdidas durante lo que los propios renacimientos llamaron la Edad de en Medio, es decir, la Edad Media que había habido entre el mundo clásico y lo que ellos pretendían que era una recuperación de los valores, no solo del mundo clásico, sino de lo que ellos consideraban el verdadero cristianismo, ¿no? Las verdaderas enseñanzas del Maestro Jesús, que se habían perdido y se habían desvirtuado a lo largo de la Edad Media, con las sucesivas reformas y contrarreformas, los concilios, bueno, desde los tiempos del concilio de Nicea habíamos entrado, según estos nuevos filósofos, estos nuevos pensadores cabalistas, estos magos, estos alquimistas, estos astrólogos que empiezan a aparecer por todas partes en la corte de los Medici, ¿no? Está llena de filósofos, de gente muy interesante, ¿no? Y todos estos pretendían recuperar como una especie de sabiduría que se había perdido y que era necesario reincorporar de nuevo otra vez al sentimiento religioso, que se había quedado en algo como muy formal, muy estamentario, y también muy dogmático. Es decir, había que tragar con muchas cosas que en realidad no respondían a esa sabiduría, y esa sabiduría le iba a dar como una especie de nuevo impulso a la fe cristiana. El caso es que en este momento el Renacimiento ha entrado en España, indudablemente. El orden arquitectónico de Filarete es probablemente el que más se impone, y hay ya muchos edificios que empiezan a construirse, hospitales, palacios. El Alcázar de Toledo ya ha sido construido y sigue más o menos unos cánones parecidos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que en Italia lleva ya mucho tiempo escrita también el famoso libro de Luca Pacioli, La Divina Geometría, y la Divina Proporción, perdón, que había sido ilustrada además por Leonardo da Vinci, con el famoso Hombre de Vitruvio, que es la imagen, el icono por excelencia de la obra de da Vinci, y que empezaba a introducir una serie de conceptos que tenían que ver con los arquetipos platónicos, con la idea de los números, la geometría sagrada, toda una serie de cosas, el número áurico, ¿no? Todo este tipo de cosas empezaban, ¿no?, a hablarse muchísimo de todo esto, con esa idea, ¿no?, la de que se había recuperado, se estaba recuperando una sabiduría perdida que se había perdido durante la Edad Media, y que hacía falta recuperarse, ¿no? Al final, intervienen en la construcción del Escorial muchísimos personajes. Nosotros es muy común hablar también de Juan de Herrera, es decir, que Juan de Herrera es el arquitecto del Escorial, aunque en realidad la idea no es original suya. Juan de Herrera es el dibujante, es el que plasma los planos y el que ejecuta la construcción, pero las ideas que inspiran todo esto se deben a don Benito Arias Montano, que es el primer bibliotecario del Escorial, y un personaje muy curioso, un personaje que es un gran teólogo, un gran filósofo, es impulsor de traducciones de la Biblia, de textos hebreos que le interesaban a él especialmente para asociarlos también al conocimiento de la religión cristiana.
y que además, bueno, hay una cosa que garantiza el interés extraordinario que tiene este personaje, que es que es constantemente perseguido por la Inquisición. O sea, la Inquisición siempre está detrás de qué es lo que está haciendo este hombre, porque este hombre hace cosas muy raras, ¿no? Y eso ya, bueno, nos permite tener pues una idea bastante acertada de cuál va a ser la influencia que va a tener Arias Montano en el proyecto de Felipe II. Probablemente es Arias Montano el que introduce la idea en la construcción del Escorial de el Templo de Salomón. Es decir, cuando Felipe II le plantea esta idea de construir un gran monumento que sea por un lado civil pero a la vez religioso, y que de alguna manera represente un poder que no solamente es terrenal, el poder del reino, del imperio, sino también de alguna manera divino, ¿no? Esa idea de la contrarreforma, de la lucha contra la herejía. Arias Montano de alguna manera dice, bueno, pues eso que usted quiere hacer, eso ya se ha hecho. Dice, ¿cómo que se ha hecho? Sí, eso ya se ha hecho, eso es el templo de Salomón. Dice, bueno, el templo de Salomón, ¿y eso cómo es el templo de Salomón? Bueno, en realidad hay una idea que yo creo que no terminamos de conocer exactamente, que es el que el templo de Salomón es inspirado por Dios a David, pero a la vez que Dios le da, como si dijésemos, los planos del templo a David, le condena a no poder construirlo porque David, que es un rey guerrero, no puede construir el templo porque tiene las manos manchadas de sangre. Y va a ser Salomón, el rey sabio, el que va a hacer la construcción del templo. Claro, esto a Felipe II le viene genial, porque su padre, Carlos V, efectivamente ha sido un rey guerrero, un rey conquistador, y él lo que pretende es ser el rey bondadoso, el rey sabio, el rey pacífico, que puede construir un gran monumento que solamente se puede construir en tiempos de paz, porque las grandes construcciones, evidentemente, solamente se pueden hacer en tiempos de paz. Entre otras cosas, porque la guerra cuesta mucho dinero, y para hacer grandes construcciones hace falta tener esa paz, ¿no? En realidad, el templo de Salomón es un símbolo extraordinario, porque hasta ese momento, hasta la construcción del templo de Salomón, vamos a ver que el pueblo judío era un pueblo itinerante, ¿no? Era nómada, y el templo era un arca, un tabernáculo que llevaban como una especie de templo móvil de un sitio a otro, hasta que por fin se instalan en Jerusalén, y aquí es donde dicen, ahora ya tenemos una capitalidad, tenemos una sede social, vamos a hacer un templo de piedra. Y vienen toda una serie de revelaciones que se le hacen a David, donde, de acuerdo a una serie de proporciones, bueno, se construye el templo en 3 partes, hay 2 columnas muy famosas, como serpientes espiraladas a un lado y a otro, que no sostienen nada, que conocemos como columnas salomónicas. En la arquitectura del barroco se van a utilizar muchísimo, y que van a representar las 2 vías de la sabiduría. Bueno, toda una serie de normas que como que si Dios le hubiese dicho a David, cuidado que yo voy a bajar, es decir, yo voy a encarnar aquí, y por lo tanto, para que yo pueda bajar y yo pueda encarnar aquí, tenéis que construir el templo de esta manera. Es el único templo, es decir, la religión judía, que suele reunirse en sinagogas, algo que no solemos saber, es que las sinagogas no son templos, las sinagogas son lugares de asamblea. Esos son lugares para hacer lecturas, para hacer ceremonias, para hacer reuniones, para discutir sobre los textos, pero no son templos. El templo es uno. Y esa idea de unidad es lo que más le gusta a Felipe II, porque eso es lo que pretende encarnar este monumento, la idea de unidad. Una nación, un rey,
una religión. Es decir, esa idea de unidad a partir de la cual nos vamos a encontrar la multiplicidad de la existencia, que son ya que sería la creación, ¿no? Dios es uno, pero además es múltiple, pero ¿dónde está su multiplicidad y su infinitud? En la manifestación del cosmos, ¿no? En la manifestación del mundo. Todas estas ideas que pululan en aquella época y que Arias Montano de alguna manera le transmite a Felipe II hacen que comience la construcción del Escorial. Bueno, la construcción no, la búsqueda del lugar donde se va a construir el Escorial, con la intervención de un montón de personajes curiosísimos. Es decir, aquí intervienen astrólogos, zahoríes que van buscando las fuentes de agua, geólogos, cabalistas, astrónomos, alquimistas, bueno, toda una serie de gente que va buscando un lugar especialmente mágico que reúna una serie de características que yo no sé, ellos verían qué era lo que ellos tenían que buscar, y el lugar que determinan es este. Ya os digo que no fue el único, se pensó en Granada, se pensó en Toledo, incluso Santiago de Compostela, por las connotaciones que tiene, de estar allí enterrado el apóstol Santiago, en fin, hay toda una serie de opciones, y de pronto se decantan por este sitio que en realidad está perdido en medio de la nada. Es decir, la ciudad más o menos importante, más cerca que tenían era Segovia, Toledo, que era más o menos dentro de la itinerancia de la capitalidad de España, Toledo era de los lugares más estables, que quedaba lejísimos, Madrid, ya os decía antes que no existe, es decir, es un Villorrio, Madrid, un lugar para ir de vacaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí de pronto nos encontramos con este sitio que es el encuentro de tres ríos distintos. Seguramente esto tendría algo que ver, la confluencia de tres ríos que llegan hasta aquí, y toda una serie de características seguramente mágicas, telúricas, astronómico-astrológicas, geológicas. Es un lugar, por ejemplo, que está cargado de ferritas, hay muchísimas ferritas. Hay un altar de los carpetanos, un altar celta muy cercano, que seguramente se utilizaba para la observación de los rayos, porque al haber tantas ferritas caían muchos rayos, y los druidas celtas ya tenían ahí un lugar mágico, un templo. Todo esto evidentemente serían elementos que ellos asociarían, ¿no? Y otros muchos que, como os digo, pues ellos sabrían qué es lo que vieron y qué es lo que encontraron. El caso es que, bueno, también había unos círculos de piedra dedicados al dios Lugh. Vamos a ver que nos vamos a encontrar con el dios Lugh en las pinturas del Escorial. Uno dice, pero un dios celta aquí metido, pues ahí está, disfrazado evidentemente de mitología romana, pero ahí hay un dios Lugh. Magnetismos, estrellas, orientaciones, bueno, un montón de cosas. Tardan 10 años en determinar el lugar donde se va a construir el Escorial. O sea, se pasan 10 años recorriendo todos los rincones de España para ver dónde construimos esto, y al final determinan aquí es donde va a ser, ¿no? Y durante un año, el rey Felipe II viene constantemente para consultar a todos estos personajes para ver la orientación correcta del monumento, que tiene también que tener una serie de características en relación a los puntos cardinales y a la salida del sol y a toda una serie de cosas que recuerdan más a las construcciones egipcias o americanas, ¿no? que a una construcción renacentista, ¿no? Pero todo esto está incluido en la construcción del Escorial. Y nos encontramos con esta especie de aldeíta convertida de pronto en la capital del mundo. ¿Qué era lo que había antes del Escorial? Pues en realidad lo que había, fijaos que es curioso, porque también aquí hay una tradición seguramente asociada a la alquimia. Lo que había aquí era un pueblo de herreros. Los herreros, que siempre han sido comunidades muy cerradas, que transmitían sus secretos de maestro a discípulo, de padre a hijo, ¿no?
han estado asociados también a esa idea del poder sobre el fuego transformador, y además los secretos de la forja, que muchas veces no solamente eran los secretos del manejo del fuego, lo que se transmitía en realidad era otra parte mágica que tenía que ver con el dominio sobre los elementales, sobre los espíritus elementales del fuego, que eran los que intervenían para hacer esas espadas de acero extraordinarias que eran indestructibles, ¿no? Y tradiciones de estas las tenemos en todas las culturas antiguas, ¿no? La idea de armas mágicas, de herramientas maravillosas, de espadas invencibles que han sido forjadas en un fuego mágico. Es decir, todo esto está muy curioso. De hecho, la palabra escorial viene de escoria, es decir, es el lugar donde los herreros echaban las virutas de hierro que resultaban de sus forjas, ¿no? Y aquí, en este lugar dominado por herreros, ¿no?, pues el rey venía a ver la orientación que tenía que tener el monumento y toda una serie de cosas que nos resultan muy curiosas, ¿no?, y que tienen que ver precisamente con lo que seguramente más influencia va a tener, y yo voy a destacar más en la charla mía de hoy, que es el tema de la geometría sagrada. Es decir, cómo todo esto está regido por una geometría sagrada que vamos a ver en muchos aspectos de los planos del Escorial. Yo he puesto aquí un ejemplo exclusivo, un ejemplo solamente de exclusivamente un ejemplo, hay muchos, de relaciones, proporciones que hay entre todas las partes del edificio, y en donde destaco solamente dos de las principales figuras, que una es un triángulo que tiene como vértice superior el sagrario, es decir, el Sancta Sanctorum. Esta era de las cosas que seguramente entre Arias Montano y Felipe II dirían, esto le va a gustar a los monjes, esta es de las cosas que le gustan a los monjes, ¿no? Y después nos vamos a encontrar ese círculo inserto en el triángulo que va a abarcar todo el perímetro del monumento, ¿no? A partir de aquí, no solamente es este círculo, hay otro círculo muy importante que no aparece en estos planos antiguos, que es el que tiene por centro la cripta donde están enterrados los reyes, que está bajo el ábside de la iglesia, y la relación proporcional entre un círculo y el otro es lo que va a determinar la unidad de medida a partir de la cual se va a desarrollar todo el estudio geométrico y matemático de la construcción del Escorial. Esto da para otra conferencia, con lo cual os lo digo a título de curiosidad nada más, y os vuelvo de nuevo a recomendar mucho el libro de Jaime, el de la Divina Geometría, porque incluye ahí muchísimos de estos detalles que a los amantes de las matemáticas y de las proporciones de los números les va a apasionar. En realidad, comienzan las obras, y para comenzar las obras no os podéis ni imaginar la que hay que liar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es allanar todo el terreno, y como el terreno además no solamente es llano, no solamente no es llano, sino que además es un terreno muy accidentado, pues Felipe II ordena la construcción de una gigantesca plataforma sobre la cual se va a construir el Escorial. O sea que ya toda la parte de la cimentación del Escorial en sí misma ya es una obra extraordinaria, a partir de la cual nos encontramos con una superficie perfectamente plana sobre la cual vamos a levantar el edificio, que va a ser íntegramente de granito. Es decir, con lo cual imaginaos la longevidad que va a tener ese edificio. La gran pirámide de Giza no está construida de granito, está construida de piedra caliza y tiene más o menos, como mínimo, unos 4.500 años. Bueno, pues imaginar lo que va a suponer la antigüedad que va a llegar a tener este edificio construido íntegramente de piedra de granito. Es una obra realmente extraordinaria. Bueno, la construcción tenía mucho que ver con aspectos religiosos y místicos que había que mantener rigurosamente.
todos los obreros participaban evidentemente de la misa, de la comunión, todos empezaban el día con algún tipo de celebración religiosa, regida por los monjes que bendecían las herramientas, que bendecían a los obreros. Las herramientas además tenían que cumplir unas características determinadas, como no haber sido utilizadas jamás en otra obra. Todas las herramientas se conservan, hay un sótano gigantesco donde están todas las herramientas con el sello del Escorial, y todas fueron fundidas exclusivamente para trabajarse en la obra del Escorial. Y además las piedras había que traerlas completamente terminadas al lugar de la construcción. Se tallaban fuera. ¿Por qué? Porque tallar las piedras implicaba mucho ruido, ¿no? Y todo eso pues era como una especie de contaminación acústica que eliminaba el aspecto místico de la obra. Entonces, en silencio, en oración y en actitud de concentración del trabajo que se estaba haciendo para Dios, pues había toda una serie de ritos que de nuevo vuelven a recordar las leyendas de Irán Aviv, el constructor del templo de Salomón, el constructor que trae la reina de Saba con todos los recursos que aporta la reina de Saba para la construcción del templo, y además todos los gremios de constructores, desde los constructores egipcios hasta los constructores de las catedrales, ¿no? Que consideraban que su obra era una continuación de la obra de Dios al crear el mundo, ¿no? Con la misma característica. Aquí aparece un grabado donde se ve, esto está hecho desde estaríamos viendo el edificio desde lo que sería el palacio privado de Carlos V, ¿no? El palacio privado de Carlos V, que va a ser esto, y se construye este ala lo primero, porque lo primero que se construye aquí es una pequeña iglesia que sigue existiendo. Sigue existiendo esa pequeña iglesia ahí porque, claro, evidentemente lo primero que necesitaban era el lugar sagrado, el lugar de culto, es decir, y a partir de ahí después ya construir todo lo demás, pero el lugar de culto era imprescindible, no era lo primero que había que hacer. Voy a pasar por aquí, me vais a perdonar, pero es que realmente hay muchas cosas para contar y no, yo tampoco quiero entreteneros aquí durante 2 horas, no, vamos a intentar hacer una cosa breve, ¿no? Aquí tenéis la planta del Escorial, donde podemos ver efectivamente el mapa de la parrilla, ¿no? Con el mango, ¿veis ahí el mango, no? Esto es lo que nos explicaba el padre Sigüenza, ¿no? Que esta era la parrilla donde habían torturado a San Lorenzo, ¿no? Lo habían hecho a la parrilla, ¿no? Los romanos tan malos lo habían puesto ahí en la parrilla y lo habrían frito. Bueno, pues esto era más o menos la idea, pero en realidad lo que estamos viendo es la división de un espacio en estructuras que todas se complementan, es decir, hay espacios como el monasterio, que está dedicado al conocimiento de Dios, a la oración, pero al otro lado vemos la universidad, es decir, vemos la escuela, donde el conocimiento estaba dedicado al conocimiento de las ciencias, ¿no? Y por en medio estaba la vía sacra que cruzaba el llamado Patio de los Reyes, pasando por debajo la puerta principal de la biblioteca, que la tenéis ahí en la base del mapa, y que nos vamos a centrar sobre todo en la biblioteca. La basílica, por supuesto, el templo principal, ¿no? El elemento principal de la estructura, y el palacio privado de Felipe II que quedaba por detrás de la basílica, haciendo un poco como del mango de la parrilla que decíamos antes. Esta es la fachada del Escorial, que como os decía se construye íntegramente en piedra de granito, y vamos a acceder a la fachada, o sea, vamos a acceder al Escorial por su fachada principal y por esta entrada, que es la entrada principal. Los turistas ahora entran por aquí, pero la entrada principal del Escorial es esta, que da paso directamente al Patio de los Reyes. ¿Y por qué el Patio de los Reyes? Porque los grandes reyes están aquí representados, entre ellos, ¿quiénes están? Por supuesto, cómo no, David y Salomón.
Es decir, hay mucha gente que cuando tú le dices lo de la asociación entre el Templo de Salomón y todos te dicen, no, eso es una chorrada, eso está inventado todo, eso es mentira, eso no es así. Bueno, si al final de la charla vosotros creéis que eso es así, yo, tan amigos, vamos, yo no intento convencer a nadie, pero hay muchas evidencias de que esa idea de que lo que se estaba construyendo de alguna manera era un segundo Templo de Salomón, la vamos a encontrar indicios por muchos sitios, por muchas partes, ¿no? Bueno, muy rápidamente no podemos pasar por alto la famosa bóveda plana, que es el pequeño recinto que da acceso a la basílica, que da acceso al templo mayor. Es un recinto cubierto por una bóveda plana. Es decir una bóveda plana es como decir un círculo cuadrado, es decir, como, o un corredor, un corredor que anda, no sé, es una contradicción, o sea, no son cosas compatibles. Y sin embargo, Juan de Herrera logra construir esto con las técnicas de una bóveda, construye una superficie completamente plana que si no hubiese sido por la técnica de bóveda, no la hubiese podido sostener, hubiese hecho falta una columna en medio. Y de hecho, sabéis que se cuenta una anécdota de que Felipe II decía, Herrera, no vas a construir esto es imposible, y Juan de Herrera le decía que sí, y decía que Herrera que no, que va a hacer falta una columna en medio. Y bueno, Herrera construye, mientras el rey anda por ahí, por otro sitio, construye la bóveda plana, y cuando llega el rey se encuentra la bóveda y una columna en el medio. Y el rey muy ufano le dice, Herrera, que yo ya te había dicho que esto era imposible y que hacía falta una columna en medio. Y Herrera dice, sí, pues ya verás, pam, lo rompe, la columna es de escayola, y entonces todos, ¿qué hace? Está loco, y la bóveda se sostiene a sí misma, ¿no? Ahí es donde viene la famosa frase aquella que le dice Felipe II después a Herrera, que le dice, Herrera, que con los reyes no se juega. Cuidado con la bromita, a ver si no vas a acabar mal. Bueno, pues aquí está, ¿no? Esta bóveda plana extraordinaria que nadie sabe cómo ha sido construida y que nadie se atreve a desmontar para ver cómo ha sido construida, porque como la desmontemos seguramente no la vamos a saber montar de nuevo, ¿no? El motivo era hacer un coro en la parte superior para duplicar el espacio dedicado a los monjes que iban a cantar, ¿no? Y poder dejar la nave principal completamente diáfana, ¿no? Esta es el altar mayor de la nave principal, para destacaros solamente cómo están las estatuas a un lado y a otro de la familia de Felipe II y la familia de Carlos V en estatuas de bronce, y cómo en la parte superior estaban las ventanas de los dormitorios del rey y de la reina, que si estaban aún en situación de mucha enfermedad, pues abrían la ventanita, ¿no? Y ellos podían tener siempre el altar, lo tenían ahí cerca, ¿no? Cuando te paseas por la parte de atrás, que no lo vamos a hacer, vamos, visitar el Escorial es una cosa larguísima, y explicarlo mucho más todavía, con lo cual, como ya os digo, vamos un poquito deprisa. Debajo del ábside está el Panteón de los Reyes, que es donde están todos los reyes a partir de Carlos V, están aquí, y además con muy poquitos, están los reyes a un lado y las reinas a otro, salvo Isabel II, que siendo rey, en realidad no reina consorte, sino rey, está en el lado de los reyes, y su esposo en el lado de las reinas, ¿no? Esto es uno de los lugares más visitados y de los más especiales del Escorial, el Panteón de los Reyes, ¿no? Que por cierto quedan dos sarcófagos vacíos, quedan dos, supongo que serán para Juan Carlos y para Felipe, pero bueno, ahí están, ¿no? Quedan dos. Bueno, vamos a la biblioteca, que es lo que me interesa en realidad, porque en la biblioteca es donde está todo el saber que Arias Montano le va a trasladar a Felipe II y que va a ser plasmado en esta obra arquitectónica y pictórica que es increíble. La biblioteca es esto que veis aquí. Está aquí encima. Esto es la biblioteca.
Si lo vemos desde el patio de los Reyes, esta es la fachada principal, hemos dicho antes que por aquí entrábamos al patio de los Reyes, ¿eh? Si entramos si lo vemos desde la fachada del patio de los Reyes, la biblioteca es esto. Aquí está la biblioteca. Hay una biblioteca que es la lujosa, por así decirlo, que es esta, que es la que está cubierta de grabados, es preciosa, es la que vamos a estudiar, y después hay otra biblioteca privada de los monjes, que es esta, que esa ya no tiene ni decoraciones ni nada, y además no se visita, esa solamente si eres investigador y tienes que hacer algún tipo de estudio, puedes acceder a los libros que hay allí, ¿no? La biblioteca, como veis, es una de las grandes obras del Renacimiento español, es una cosa extraordinaria de visitar y completamente pintada. Esta biblioteca ya de por sí es un monumento a las matemáticas y un monumento al pitagorismo, ¿no? Nos vamos a encontrar, vais a ver que en la biblioteca, bueno, aquí tenéis a Felipe II, que tiene su retrato en la biblioteca. Veis los estantes, es muy curioso, los lomos están hacia adentro, y los cantos dorados de las páginas reproducen de nuevo otra vez el título del libro impreso sobre las páginas. Esto es para conservar los cantos, y entonces todos los libros están al revés, y lo que tú ves es la parte del canto que tiene las páginas a la vista, doradas, y de nuevo con el título impreso en el lomo, ¿no? Y el padre Sigüenza, que tiene allí también su retrato para que conozcáis al que hizo la redacción de la construcción del Escorial, que además es un libro muy interesante, aunque ya os digo, muchas cosas yo creo que él ni entendía lo que estaba describiendo, sobre todo la descripción de la biblioteca. Él se explaya en la parte que se corresponde al trivium, a lo que nosotros llamaríamos malamente las letras, ¿no? Y el quadrivium, la parte que también malamente nosotros definiríamos como las ciencias, pues se ve que él la comprendía menos y la descripción es mucho más somera, ¿no? Pero bueno, tiene el valor su libro de ser testimonial, es decir, de haber estado allí mientras se construía el Escorial, ¿no? Y de explicar cómo eran las cosas, ¿no? Bueno, esto es lo primero que más nos va a interesar, que es el techo, porque el techo veis que está dividido en una serie de casetones dedicados todos ellos a las llamadas artes liberales, el trivium y el quadrivium. El trivium, que si mal no recuerdo eran gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium eran aritmética, música, geometría y astrología. Y uno dice, ¿cómo? ¿Astrología? No, en realidad es astronomía, y sin embargo el último casetón no está dedicado a la astronomía, está dedicado a la astrología. Bueno, luego lo vamos a ver, vamos a ver cosas muy interesantes. Bueno, vais a ver que en los lados, rodeando esos casetones, nos vamos a encontrar aquí unas lucernas, aquí. Nos vamos a encontrar aquí unas lucernas, alrededor de las cuales siempre nos vamos a encontrar una serie de personajes que están asociados a la ciencia de la que estemos hablando, ¿no? Y finalmente nos vamos a encontrar, lo veis aquí, esta foto se ve muy bien, las lucernas, y los personajes que rodean las lucernas a un lado y a otro, y que siempre tienen que ver con la ciencia de la que se esté tratando. Y dos frisos, unos a un lado y a otro, con escenas, a veces bíblicas, a veces mitológicas, y a veces ellos sabrían qué era lo que ponían, donde en realidad está la parte más simbólica y más interesante de la biblioteca del Escorial. Después teníamos a un frente y al otro, teníamos... a un frente y al otro nos vamos a encontrar con dos alegorías en un extremo y en el otro. Nos vamos a encontrar con dos alegorías, una de las cuales
es la mística, que la vemos aquí, y que en realidad es la menos lograda, luego vamos a explicar por qué, y la otra, que una de las representaciones que a mí más me gusta, evidentemente por razones obvias, que es la filosofía. La filosofía aparece aquí, y aparecen los dos grandes extremos, la filosofía y la ciencia como las vías para acceder al conocimiento del mundo y del ser humano, y la mística o la teología, porque en realidad ahí pone la teología, nosotros diríamos la mística como la vía del conocimiento de las cosas sagradas y del conocimiento de Dios. Entonces tenemos, si os dais cuenta, ya el monumento en sí mismo ya suena a platónico y pitagórico, porque tenemos los cuatro casetones que se corresponden con el quadrivium, 3 los que se corresponden con el trivium, 2 los extremos dedicados a la mística y a la filosofía, y todo eso en la unidad de una biblioteca. 1, 2, 3 y 4, ¿a qué os suena eso? A tetrastis pitagórica. 1, 2, 3, 4, ya empiezan los símbolos matemáticos. Bueno, vamos a continuar, que esto tiene tela. En realidad, la filosofía, fijaos cómo la presentan, es una preciosidad. Aparece Sócrates, aparece Platón, aparece Aristóteles aquí, y aparece Séneca. Porque claro, además de ser un gran filósofo, era español, y esto era un monumento español, y todavía que poner un filósofo español, pues ahí que está puesto Séneca. Con lo cual tenemos a los grandes sabios de la filosofía rodeando una figura alegórica que representa la filosofía y que delante tiene ¿qué? Tiene una esfera. La esfera es el símbolo por excelencia, uno de los sólidos platónicos, el símbolo por excelencia de la unidad. Teniendo en cuenta además que esa unidad, que viene determinada por la característica que tiene la esfera en sí misma. ¿Por qué existe una esfera? La esfera existe porque todos los puntos que componen la esfera, igual que en un círculo, todos los puntos que componen el círculo son equidistantes ¿a qué? A un centro que no existe. El centro no está, no es visible, no es material. Y sin embargo, sin tener una manifestación material, el centro inmaterial es lo que determina la existencia de la esfera, de todo lo demás. Aquí está el gran misterio que los presocráticos se dedicaron a estudiar durante años, entre la unidad y la multiplicidad, entre una realidad metafísica que es una y una manifestación que es múltiple, que es la esfera es el cosmos, ¿no? Después vamos a ver cómo esa esfera se divide para dar origen al cosmos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En realidad, por debajo de esta alegoría de la filosofía, nos encontramos este cuadrito, que os lo voy a poner un poquito mejor, donde aparece la escuela ateniense y vemos dos tendencias distintas. Vemos por un lado la tendencia típicamente griega, que sería la Academia de Platón, y la otra típicamente romana, que es la escuela estoica. En realidad, ¿qué están haciendo? Están discutiendo, no están discutiendo. Hemos pasado del concepto de unidad al concepto de dualidad. De lo que era uno, ahora se convierte en dos. Y precisamente porque se convierte en dos, el mundo se manifiesta y el mundo necesita de comunicación, de diálogo. El diálogo, la invención extraordinaria de Platón, es la capacidad que tenemos de compartir lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, para llegar a otros. Y nuestros puntos de vista se manifiestan en el diálogo, ¿no? A nosotros lo del diálogo ahora nos resbala, porque a nosotros no nos enseñan a dialogar, nos enseñan a discutir. Discutir es tener razón. Es que yo soy el que tiene la razón, tú no, eres el enemigo. No, dialogar, en el diálogo no hay enemigos. Tú tienes una parte de la verdad, yo tengo otra parte de la verdad, y cuando debatimos, cuando conversamos, cuando dialogamos, podemos llegar juntos a una verdad mayor.
Ese es el fundamento de la filosofía y el fundamento del diálogo. Hemos perdido por completo la cabeza con tanta discusión, tanta controversia, tanto enfrentamiento y tanta razón que hay que imponer a los demás, aunque no la tengamos, ¿no? ¿Y sobre qué están dialogando? ¿Sobre qué están discutiendo? ¿Sobre qué están...? Pues vamos, esto ya es nos está adelantando todo lo que vamos a ver en la biblioteca. Tenemos, de nuevo, la esfera. A continuación tenemos la esfera armilar. Una esfera armilar, que hay además una enorme, preciosa, en la biblioteca del Escorial, es una esfera en la que se reproducían en distintas esferas concéntricas las órbitas de los astros. Y es la representación de la multiplicidad, es decir, sigue siendo una esfera, pero ya no es la esfera arquetípica, ya no es el sólido platónico, es la manifestación del mundo en donde cada esfera, cada planeta, cada estrella hace su movimiento. El uno se ha convertido en la multiplicidad, ¿no? Nos encontramos además objetos de medida como es el compás, como es la regla. El compás, acordaros que no solamente sirve para determinar el centro con el cual hacemos el círculo, sino que también era un objeto de medida. Era el objeto con el cual determinas una unidad y en función de esa unidad tú estableces una medida. Yo necesito saber a qué le llamo 1 para que el 2, el 3, el 4 tengan valor, porque en realidad lo único que existe en sí mismo es el 1. Y a partir de lo que yo determino que es 1 con el compás, la distancia que hay entre tal y tal, aquí se apoyó Osiris y entonces el 1 es el codo de Osiris, porque vino el dios un día y se apoyó. Y uno dice, vale, pero ya sabemos que es 1. A partir de ahí ya podemos determinar todo lo demás y se establecen las proporciones, ¿no? Y por supuesto estos dos elementos que son increíbles. Esto es un gol, vamos, metido a la iglesia, ¿no? Que es el libro abierto boca arriba, que representa lo exotérico, es decir, el conocimiento adquirido, lo que ya sabemos, y el libro cerrado, el libro invertido, que representa lo esotérico, es decir, lo que aún no sabemos, lo que para nosotros es un misterio. La filosofía lo que busca es resolver el misterio. Bueno, vamos a continuar porque es que de cada cuadrito haríamos una conferencia, con lo cual voy a ir un poquito deprisa, ¿no? Bueno, aquí tenemos por fin la dialéctica, no es la dialéctica, si lo he dicho antes, ni la retórica, la gramática, perdón, que no me salía la palabra, me había olvidado la palabra, la gramática, que es una señora con cara más o menos seria, dice, la gramática, y encima tiene de un lado la corona de laureles y en la otra mano el látigo. Es decir, es que como lo de la letra con sangre entra, no lo había oído nunca, ¿no? La idea, bueno, ¿qué es lo que está planteando? Está planteando una regla, es decir, está planteando una norma. Lo que está explicando es que tú puedes alcanzar la gloria, es decir, tú puedes llegar a la sabiduría, pero tienes que pasar antes por una regla, por un aprendizaje, ¿no? Eso es lo que está explicando, ¿no? Y al lado, en los casos, ¿os acordáis que decíamos? Estos son las luminarias, los personajes que había alrededor de las luminarias, porque ahora mismo estamos mirando así, lo tenemos ahí arriba, lo que estamos viendo. A ambos lados el arco nos lleva a las dos luminarias y por debajo de esas luminarias, ¿os acordáis que había unos frisos? Bueno, pues a un lado y a otro de la gramática nos vamos a encontrar un friso en el que está la Torre de Babel. Bueno, hasta aquí bien, porque un tema bíblico, los monjes no se van a alterar, la Inquisición no puede decir nada, estamos en el libro del Génesis, perfecto. Además, uno diría la gramática, pues sí, claro, la Torre de Babel tiene que ver con la gramática porque es cuando las lenguas se dividen. Se dividen las lenguas, cada uno habla una lengua diferente, los pueblos se dispersan, por el castigo de Dios, vemos al gigante Nemrod, el soberbio, ¿no?, que quería llegar hasta Dios, ¿no?, y entonces construye una torre para poder llegar a Dios. Pero, ¿y qué quiere decir esto realmente?
Bueno, en primer lugar, la soberbia de Nemrod no es otra cosa que el anhelo que tiene el filósofo de alcanzar la sabiduría. Porque alcanzar la sabiduría es comprender a Dios. Es decir, ¿por qué Dios ha hecho el mundo? ¿Por qué las leyes de la naturaleza son como son? ¿Por qué existo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene todo? Uno intenta comprender. Y para eso establece una torre, es decir, una comunicación entre el mundo terrestre y el mundo celeste. Pero la clave de todo esto, que además tiene muchas más claves, fijaos que en realidad estamos hablando, la torre tiene 3 cuerpos, las relaciones que hay entre los 3 cuerpos son áuricas, es decir, con lo cual volvemos de nuevo otra vez a la geometría y a muchísimas otras cosas, pero en realidad la clave de todo esto, ¿cuál es? La clave de todo esto es que si en algún momento determinado los seres humanos empezaron todos a hablar lenguas distintas, antes de eso, ¿qué se hablaba? ¿Cuál era el lenguaje universal? Y el lenguaje universal son los números, son las matemáticas, son las proporciones. Eso es lo que nos van a explicar a partir de aquí, que en los números está el lenguaje de Dios, están las herramientas con las cuales Dios ha diseñado el mundo y lo ha hecho, ¿no? Hay otro grabado, que es este de aquí, que también parece muy... parece más una escuela platónica, en realidad no es una escuela de filosofía. Este podría ser Sócrates perfectamente, además con el hombro desnudo a la manera pitagórica, la túnica es de color amarillo. Esta es una fotito, pero yo no tenía fotos de estas y he conseguido unos grabaditos en blanco y negro y por eso os los enseño. Esto es la escuela de Caldeo del rey Nabucodonosor. Esto está en... aquí aparece Daniel capítulo 1, ¿lo veis aquí? Con lo cual sigue siendo un tema bíblico, perfecto, a los monjes los tenemos a todos contentos. ¿Qué cuenta esta historia? Esta historia cuenta que cuando los hebreos, cuando Nabucodonosor llega, destruye el templo de Salomón y se lleva a todos los hebreos esclavos, en realidad cuando los lleva a Babilonia, en Babilonia parece que los trata muy bien, parece que no son tan esclavos, les enseñan el idioma, les ponen una escuela, están aquí todos los niños aprendiendo en la escuela, y la historia que aparece en el capítulo 1 de Daniel es la de estos 4 niños, que se dice de estos 4 niños que estos 4 niños se retiran de las costumbres bárbaras y mundanas del resto de los niños, y hacen una vida muy piadosa, comen solamente cosas puras, beben cosas puras, y de pronto estos niños empiezan a aprender mucho más. Y resulta que todos los maestros se quedan sorprendidos porque dicen, bueno, pero ya, ¿qué pasa? ¿Estos niños son superdotados? ¿Qué es lo que pasa? No, en realidad lo que está explicando es que el camino que nos lleva hacia la sabiduría es un camino que pasa previamente por la pureza. Si tú no pasas previamente por la pureza, mientras tú estés en medio de las ambiciones, los odios, de la suciedad, del rencor, de la contaminación, de los miedos, de las dudas, no puedes llegar a la sabiduría. Tú primero tienes que tener una vida sana, buenos sentimientos, buenas acciones, una buena alimentación, buenos pensamientos, una recta acción, obras que expresen lo mejor de ti mismo, y a partir de ahí empiezas el camino de la búsqueda de la sabiduría. Por eso en todas las escuelas de filosofía lo primero que se enseñaba, que era, aquí también, que es lo primero que enseñamos, la primera materia que estudiamos cuando empezamos los cursos de filosofía, ética, evidentemente. ¿Por qué? Porque primero tenemos que comprender hacia dónde queremos ir si queremos ser mejores. Tenemos que comprender qué tenemos que hacer para ser mejores. No basta con comprender qué es el bien. Hace falta vivir honestamente, hay que vivir bien, hay que vivir de una manera pura, ¿no? Y este es el cuento que relatan en la escuela de idiomas, ¿no? En la escuela de Caldeo, de Nabucodonosor. Bueno, aquí tenemos a continuación la gramática.
y aparece este personaje con el laurel, perdón, con el laurel, no, la gramática, lo siento, que me he perdido, claro, es que tengo que cambiar la hojita. Aquí está, la retórica. Aquí tenemos este personaje que parece como Mercurio. Es un personaje, ya uno dice, hombre, esto ya muy bíblico no es. Ese caduceo, lo de las alitas en los pies, esto ya suena como que un poco extraño, ¿no? Y un león ahí al lado. O sea, estamos hablando de la retórica y un león. ¿Qué tiene que ver el león con la retórica? Bueno, el león es fuerza. El león es fortaleza, ¿no? El que tiene una buena retórica es el que también es capaz de transmitir convicciones, el que es capaz de expresar lo que piensa y pone fuerza en su discurso, ¿no? Eso a los políticos les encantaría ahora mismo decir, yo me camelo a todo el mundo, ¿no? Yo con la fuerza de mi discurso y todos me votan, ¿no? Bueno, ahí hay más seducción que fuerza, pero ¿qué le vamos a hacer? Son los tiempos que vivimos. El caso es que aquí hay un personaje que esto sí que raya en lo incomprensible. Es decir, no se lee muy bien porque la foto está un poquito borrosa, pero aquí dice Hércules, que ya no es un personaje, esto ya no es bíblico, Hércules, pero además dice Hércules gaélico. No es el Hércules el Hércules de los mitos, de los 12 trabajos, no, es el Hércules gaélico. Esto se debe a Julio César, que en sus crónicas estudia y describe los dioses celtas, pero él no nombra a los dioses celtas con sus propios nombres, sino que los nombra comparándolo con los dioses romanos. Y por eso Julio César, cuando hablaba de los dioses celtas, decía el Marte gaélico, el Hércules gaélico, la Minerva gaélica, ¿no? Y nos ha quedado este Hércules gaélico, que no sabemos aquí qué es lo que pinta, pero que probablemente sería una manifestación del dios Lugh. Os acordaréis que ya lo hemos mencionado, que en las montañas que rodean de la Sierra de Madrid, que rodean el Escorial, había templos dedicados al dios Lugh. Con lo cual, pues imaginaos, ¿no? Estamos hablando de cosas muy extrañas, ¿no? Claro, esto pasaba también desapercibido para los monjes, porque quieras que no, Hércules, aunque sea el Hércules gaélico, que nadie sabe qué es, pero no deja de ser, bueno, pues está asociado a España, porque la fundación de España tiene que ver con Hércules, que cruza la península, lo de las columnas de Hércules, la lucha con la lucha en realidad más que sí, con el cancerbero, eso se produce en algún lugar de España, todo esto, bueno, encaja, ¿no? Encaja un poquito el tema, pero veis que ya vamos metiendo la cosa un poquito con calzador, ¿eh? Bueno, aquí ya sí tenemos la dialéctica. Aquí sí tenemos la dialéctica, que es mucho más peligrosa que la retórica, porque la retórica, que tiene fuerza, la dialéctica no digamos. La dialéctica tiene además la capacidad muy sofística, a los sofistas les encantaba la dialéctica, porque la dialéctica te permite tergiversarlo todo. Es decir, parecer que has dicho algo cuando en realidad has dicho otra cosa y convencer de que ahora es de día cuando en realidad es de noche. Y eso que modernamente lo experimentamos constantemente, cada vez que encendemos la tele, escuchamos un anuncio o vemos debatir a un político, pues ahí está, ¿no? Nadie dice nada, pero todo el mundo dice algo que no significa absolutamente nada, pero que parece que significa algo. Pues eso es lo que parece que es la dialéctica. En realidad, la dialéctica que se estudiaba en el mundo clásico no era una vía para tergiversar la verdad, sino todo lo contrario. Se entendía que la lengua, el lenguaje, tenía que ser una herramienta en la búsqueda de la verdad, y ahí es donde está el valor realmente de la dialéctica. Por eso nos llama muchísimo la atención este friso, este está genial, ¿no? Porque aquí nos estamos encontrando a San Agustín discutiendo con San Ambrosio
Lo cual, pues está bien, es decir, San Agustín era inteligentísimo, tenía una dialéctica extraordinaria, pero lo que llama la atención es el personaje que está en medio, que es la madre de San Agustín. Y una frasecilla que hay por ahí escrita en latín que dice: de la lógica de San Agustín, líbranos, Señor. Y uno está diciendo, vaya, que es su madre, que es su madre, y está diciendo, cuidado con San Agustín, que te la va a liar. Es decir, pues San Agustín era capaz de argumentarlo todo. Y además todo era como muy intelectual, todo era muy teórico. Y si te tenía que demostrar la existencia de Dios, te demostraba la existencia de Dios, pero te la demostraba con la razón. Que tú dirás, hombre, pero es que la razón, aquí hay poco donde agarrar. Es decir, ¿cómo vamos a...? Bueno, pues ese era San Agustín, ¿no? ¿Y qué es lo que está expresando en realidad este cuadro? Lo que está expresando en realidad este cuadro es un homenaje a los límites de la razón. Es decir, a que a través de la razón solamente podemos llegar a una parte del conocimiento, cosa que la moderna ciencia muy materialista y muy soberbia de su propio poder cree que no, que todo lo vamos a explicar con la ciencia. Bueno, eso habrá que demostrarlo, porque de momento todos son promesas, pero hay muchos aspectos del ser humano y de la propia existencia del cosmos y del universo que necesitamos de otros vehículos mucho más íntimos y más profundos para poder conocer. Y por eso la complementariedad que había siempre entre ciencia, filosofía y mística, entendido desde un punto de vista clásico, y no podían vivir la una sin la otra, puesto que la ciencia te permite el conocimiento de la naturaleza, la filosofía te permite el conocimiento del ser humano, aquello que aparecía en el frontispicio del templo de Apolo, ¿no? ¿Quién se acuerda? En Delfos. Conócete a ti mismo, ¿no? Y la mística, que te permitía comprender a Dios, es decir, las leyes del cosmos, el porqué de todo, ¿no? No solamente los fenómenos, sino las causas, que es lo que la ciencia no nos puede explicar. El fenómeno sí, pero no la causa profunda de por qué existen las cosas y para qué existimos nosotros, ¿no? Ahí es donde estaban esos tres elementos, y por eso esta especie de decir, vale, que está muy bien discutir, pero esto llega hasta un punto. A partir de aquí ya hay que usar otras herramientas, ¿no? Bueno, este por ejemplo es un tema interesantísimo. Esto está en la parte de enfrente. Estamos a un lado, este es el friso que está al otro, donde tenemos la escuela de Zenón de Elea. En la escuela de Zenón de Elea, que era una escuela que, como la pitagórica, es decir, tenía más bien una función de fraternidad filosófica más que de escuela, a la manera como nosotros entendemos una escuela, ¿no? Donde la gente va a aprender, esto era más bien una comunidad comprometida con la verdad. Y en esos procesos había, en esas instituciones había procesos de iniciación, donde uno, por ejemplo, era en el que vemos que el candidato se enfrenta a dos puertas, una que dice verdad y la otra que dice mentira. En la prueba, originalmente, al personaje se le vendaba los ojos, al candidato se le vendaba los ojos, y tenía que elegir cuál de las dos puertas era la verdadera y cuál de las dos puertas era la falsa. ¿Y por qué le vendaban los ojos? A mí me recuerda cuando en la Guerra de las Galaxias le vendan los ojos a Luke y le ponen la espada y le dicen, hala, venga, que te van a... defiéndete, ¿no? Le caen las tortas por todas partes. ¿Por qué? Porque en realidad la vía que permite el acceso a un conocimiento superior, la vía que trasciende la capacidad de la razón, es la intuición. La intuición es la herramienta más importante para el conocimiento, porque en realidad las grandes verdades fundamentales no las vamos a poder razonar. En el razonamiento nos perdemos en las argumentaciones, mientras que en la intuición, de una manera, si además lo podemos experimentar cualquiera de nosotros, naturalmente, personas que no tienen la más mínima educación intelectual, de una manera intuitiva, todos y cada uno de nosotros podemos saber lo que es bueno y lo que es malo.
Lo que es justo y lo que es injusto, si algo es bello o es horroroso. Bueno, ahora cada vez menos porque nos hemos dedicado a rendirle culto a lo feo, es decir, a lo horroroso, lo tenemos por todas partes. Pero básicamente necesitamos muy poco para poder comprender si yo estoy actuando bien o estoy actuando mal. Cuando empiezo a argumentar es cuando vienen las excusas. No, yo sé que esto no debería hacerlo, pero claro, es que bueno, yo estoy en una circunstancia que nadie comprende, solo la comprendo yo, y esto que en realidad ni es honesto, ni es bueno, ni tal, pero es lo único que yo puedo hacer. Y viene el argumento, viene la razón, y hemos ahogado la capacidad de la intuición para decir si esto está bien o esto está mal. Eso es lo que está explicando este cuadro, ¿no? La capacidad que tiene la intuición para reconocer lo uno o lo otro, lo falso o lo verdadero, lo bello o lo feo, lo bueno o lo malo, lo que es justo o lo que es injusto. Y eso se enseñaba, ¿no?, en las escuelas de filosofía antigua. Bueno, hemos llegado a la mitad de la biblioteca y en la mitad nos encontramos con la aritmética, que está aquí con este personaje. En la aritmética ya hemos pasado de las ciencias, de las letras a las ciencias. Mal dicho. No hay letras y ciencias. Eso es una modernez espantosa además, porque hace creer que las letras no son ciencia. Pues lo siento en el alma, pero las letras son ciencia. También son ciencias. ¿Cómo si? No, es que la ciencia y las letras es para los empollones, ¿no? La ciencia, en cambio, es lo práctico, ¿no? Yo estudio ciencia y estudio para ser ingeniero, ¿no? Porque voy a estudiar las matemáticas, las proporciones. Entonces, en realidad, esto es práctico, las ciencias son prácticas. Y las letras es como una especie de entretenimiento, ¿no? De cosas, la filosofía, el arte, la historia, todas esas cosas que ahora los ministros dicen que hay que quitar de los planes de educación porque distraen a los jóvenes de las cosas importantes. ¿Para qué nos vamos a preocupar de la literatura, del arte, eso no son ciencias? ¿Os dais cuenta de que nos estamos volviendo locos? Es decir, no, perdona, pero ciencias y artes y letras, todo es conocimiento. Todo es búsqueda de la sabiduría y tienen que ir de la mano porque se complementan, no son opositoras. Por lo tanto, no es el trivium por un lado y el quadrivium por otro. Es una unidad de 7 elementos que tienen en el centro a la aritmética. ¿Por qué tienen en el centro a la aritmética? Bueno, pues vamos a ver. Este cuadrito curioso en el que nos encontramos a los gimnosofistas. Ya esto sí que no tiene nada que ver ni con la Biblia ni con nada. Los gimnosofistas son unos sabios que vienen desde la India, que se instalan en Egipto y que se dedican a hacer cálculos en la arena. Veis ahí que están, la foto no es especialmente buena, pero se ven ahí con compases, se ven ahí con reglas, están haciendo cálculos en la arena. ¿Para qué? Están buscando comprender las características del alma. Uno se diría, pero para eso, ¿cómo? Las ciencias, o sea, para comprender las características del alma se utilizan los números, ¿eso cómo va a ser? Eso es una barbaridad. Los números son para las cosas prácticas. Pues no. De acuerdo a la filosofía antigua, los números son las dinámicas del universo, usadas por Dios para construir el mundo. Y por lo tanto son esencias en sí mismas. Nosotros el todo lo comprendemos si sumamos 1 y 1. Pero cuando tú entras en la filosofía, lo que te dicen es que el 1 es una cosa y el 2 es otra completamente distinta, que tiene entidad por sí misma. Que el 1 es la unidad, el 2 es la dualidad, y a partir de ahí nos podemos hablar sobre la génesis de las formas, que es una génesis geométrica. De los números, los principales arquetipos en el platonismo, aparecen las figuras, de las figuras aparecen los cuerpos y de los cuerpos aparecen todo el mundo, ¿no? Toda la manifestación. Por lo tanto, aquí están los gimnosofistas haciendo operaciones matemáticas para comprender
el alma humana y el porqué de la existencia. Curiosísimo, ¿no? Y por supuesto el elemento central, que es el rey Salomón. Vamos un poquito tarde, ¿eh? Yo, de verdad, si alguien tiene mucha prisa, con toda la libertad del mundo, marchad, que yo comprendo que nos estamos alargando un poquito, pero ya os he dicho que había mucha chicha para... Lo que me queda lo voy a resumir en 15 minutos, para no alargarnos mucho. Pero veis lo apasionante que es todo esto, ¿no? En realidad aquí están Salomón y la reina de Saba, que viene desde Etiopía, desde el país del Punt, no sé, desde Saba, desde algún sitio por ahí remoto, a conocer al rey Salomón y a poner a prueba su sabiduría. Que uno empezaría por decir, bueno, ¿quién era esta señora que viene a poner a prueba la sabiduría del rey? ¿No? Algo sería, ¿no? Y le plantea una serie de enigmas, entre los cuales el que aparece aquí es precisamente la tetractis pitagórica, que no se ve ahí, pero que aparece ahí, ¿no? Todo esto es neoplatónico por completo, ¿no? Pero la reina de Saba, ¿por qué pone a prueba a Salomón? Pone a prueba a Salomón porque, a ver, ¿cómo lo explico? Todos hemos oído hablar de Caín, ¿no? Caín, que mata a Abel. Bueno, Caín, después de matar a Abel, no se muere, es decir, la historia continúa, ¿no? Y dicen que él inicia una estirpe llamada de los cainitas, ¿no? Entre los cuales sus primogénitos son Jubal y Tubal. Jubal y Tubal se van a encargar de desarrollar los oficios. Se decía que Jubal trabajaba con los metales y que inventó la música de viento, y Tubal trabajaba con el vidrio e inventó la música de percusión, con lo cual queda ahí en medio la música de cuerda, ¿no? La música de cuerda, los instrumentos de cuerda, que serían la música de los ángeles, ¿no? Lo veis, a Orfeo siempre toca Apolo toca un instrumento de cuerda, los ángeles tocan arpitas, o sea, es la música que trasciende el elemento material. ¿Por qué? Porque Jubal y Tubal, la casta de los cainitas, la descendencia de Caín, a lo que se va a dedicar es a la plasmación de los oficios en el mundo. Y eso es lo que trae la reina de Saba. Los cainitas se decían, los grandes constructores de los gremios de constructores de catedrales durante la Edad Media, se decían a sí mismos los hijos de la viuda, por el mito de Irán Abif, el arquitecto que viene con la reina de Saba y que va a ejecutar la obra del templo de Salomón. Y los cainitas son los que ejecutan la obra. Cuando viene la reina de Saba viene diciendo: tú tienes los planos del templo que Dios le ha dado a David, tú tienes la idea, yo tengo las riquezas de África, yo tengo las maderas, las piedras, el oro, la plata, los obreros, yo tengo la posibilidad de hacer que eso se plasme. Y esta es una idea recurrente en toda la filosofía antigua, que no basta la idea, no podemos solo ser davídicos. Los davídicos son los soñadores, los que dicen: ¡ah, qué bonito sería el mundo si todo el mundo fuese pacífico! Si hubiese generosidad en el mundo. ¡Che, quítala aquí, no me estorbe, que estoy meditando! Los soñadores que después nos llevan a la práctica lo que sueñan. No, hacen falta idealistas que, además de pensar, se transformen a sí mismos y transformen en el mundo para construir lo que han ideado. Si solamente ideamos, eso no sirve para nada. Hay que soñar un mundo mejor, claro que sí, y después hay que mojarse para construir un mundo mejor y para construirnos a nosotros mismos como seres humanos mejores, porque si no quedamos en la ensoñación y que el mundo mejor lo haga otro, que yo mientras estoy de marcha. Señores, esto no es serio. Pero esto es lo que está representando la relación entre Salomón y la reina de Saba. Justo en el centro, donde además está la ventanita en la que asoman precisamente, ¿lo acordáis? Las estatuas, delante están las estatuas de David y de Salomón. O sea, que todo veis que todo tiene su relación, ¿no? Bueno, llegamos a la música. La música
Madre mía, es que no me puedo alargar en toda la historia, es que todas las historias son preciosas. Pero entender, nosotros tenemos un concepto de la música muy superficial, ¿no? Yo escucho música y me evado, yo escucho música y me entretengo, o voy y bailo y me desahogo del estrés de la... No, señores, la música es una expresión de la armonía del cosmos, empezando por la armonía que manifiestan los propios astros que giran en el universo, y que, de acuerdo a Pitágoras, ellos emitían su propia música, a la que Pitágoras llamaba la música de las esferas. ¿Y de qué está compuesta la música? La música está compuesta de números, está compuesta de proporciones y de elementos diferentes que se relacionan entre sí, creando relaciones de armonía. Esto es lo que está manifestando esta parte, ¿no? En donde, bueno, aquí estamos viendo a Saúl, estamos viendo a David, la escena tiene que ver con David, que es niño, todavía no sabe que él va a ser rey de Judá, y entonces, bueno, pues está con el que sí que es el rey, provocando una especie de exorcismo, porque el rey está enfermo, y David tiene la fama de hablar con los pájaros. Y su capacidad de hablar con los pájaros es lo que le permite, porque él vive en el campo, él no sabe todavía que está predestinado a ser rey, y bueno, este mito se repite en todas las mitologías, ¿no? El personaje especial que es retirado, que es separado de sus orígenes extraordinarios y vive en el campo, vive en la naturaleza. ¿Pero qué representa la naturaleza? Volvemos de nuevo otra vez a la idea de pureza y a la idea de contacto con las leyes de la naturaleza. Comprender el canto de los pájaros es comprender las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza. Y por eso puede curar a Saúl, ¿no? Que en esta escena está enfermo. Bueno, y el mito de Orfeo y de Eurídice, que es un mito completamente clásico, aunque todo hay que decirlo, el infierno del que sale es completamente cristiano. Aquí esto no es el Hades. Esto no es el Hades, que tenía un fundamento y una finalidad completamente distinta. No, pero el mito sí. Es decir, el mito, que además tiene muchas versiones. Bueno, en realidad tiene dos versiones fundamentales. Una en la que Orfeo, sabéis que Orfeo baja a los infiernos para rescatar a Eurídice, que en realidad es su alma, es su contraparte femenina. ¿Y cómo baja a los infiernos? Tocando la misma lira que le permite abrirse paso entre las bestias. Es decir, la lira es la música, es el elemento de unión entre un mundo y el otro. Y de la misma manera que se abre paso entre los animales, tocando la lira, también se abre paso en el submundo, hasta que coge a Eurídice y, bueno, Hades le promete y dice, venga, sí, que se va contigo, no te preocupes, que ha hecho mucho esfuerzo hasta venir para acá, ¿no? Y en una de las versiones, que es la que utiliza Monteverdi, en una de las óperas más famosas del Renacimiento, que se llama Orfeo, precisamente, Orfeo va todo inquieto, va todo intranquilo, porque él lo único que escucha es un silencio mortal en el que Eurídice va detrás, pero él no sabe si va detrás, y como la norma que han establecido no mires hacia atrás, porque si miras hacia atrás vas a perder a tu amada, tú miras siempre hacia adelante. Eso tiene una interpretación psicológica también muy interesante. Tú miras hacia adelante, no mires hacia atrás. El otro está impaciente, y cuando ya está a punto de salir de la caverna dice, ya, por fin, a ver si es verdad y no me han engañado, mira hacia atrás, pero el talón está todavía en la sombra de la caverna, y eso es lo que hace que Eurídice se precipite de nuevo al vacío, ¿no? Esa, que es la versión más clásica, la más típica, es la que utiliza Monteverdi, pero Gluck, que hace otra ópera con el mismo argumento, es todo lo contrario. Es decir, aquí es la que desconfía es Eurídice, ¿no? Que ve que el amado va mirando hacia adelante y la otra va detrás pensando que ha venido a rescatarme y que no le hace ni caso. Y bueno, oye, pero que yo estoy aquí, o sea, mírame, no, ¿qué pasa? No me mira, no me quiere, total, hasta que ya se ve que el otro, harto de escucharla detrás, ya se vuelve para decirle que sí te quiero, que está aquí, y se va otra vez a los infiernos. Bueno, este es el mito, ¿no? Pero evidentemente detrás del mito está esa capacidad que tiene la música
de conectarnos con lo más elevado de nosotros mismos y también con lo más pasional, con lo cual, señores, mi recomendación es aprendan ustedes a escoger la mejor música, es decir, y a apreciar la más armónica, la que nos eleva y no la que nos hunde en lo más pasional, ¿no? Bueno, venga, que esto, bueno, madre mía, nos quedan ya dos nos quedan nada, la geometría la geometría y la astrología, ¿no? Bueno, la geometría se ve a la legua, ¿no? Tenemos aquí triángulos, un círculo con una estrella de 8 puntas, un compás de nuevo, toda una serie de cosas, las voy a pasar. Los geómetras egipcios. Este friso es especialmente bonito. ¿Por qué? Porque los geómetras egipcios, ¿cuándo actuaban? Cuando el Nilo, que lo veis ahí detrás, el río Nilo crecía, bueno, ahora sigue creciendo, pero las aguas del Nilo las retiene la presa de Asuán, con lo cual el fenómeno ha desaparecido. Pero antiguamente las aguas inundaban la tierra de Egipto, la llenaban del limo fértil, que permitía después cultivar la tierra, pero cuando las aguas se retiraban, las lindes de las tierras habían desaparecido. Y los geómetras, los sacerdotes que se dedicaban a la geometría, volvían otra vez a trazar las lindes. En realidad, si os dais cuenta, esto es una alegoría del paso del caos, de la unidad inicial, al orden de la manifestación, en la que el sacerdote que establece de nuevo las lindes multiplica lo que la inundación ha unificado. Por eso la inundación estaba asociada a Set y el momento de la siembra a Osiris, que además es dividido en el mito de Osiris en muchos trozos, y los trozos desperdigados por todas partes en Egipto. Es la división, es la multiplicación del mundo manifestado. Pero a la vez el sacerdote geómetra que establece las lindes, ¿qué es lo que establece también? Establece la justicia. Es el que va diciendo, a ti te corresponde esto, no, que tú te quieres quedar con un cacho más de tierra, pero en realidad, y está haciendo las mediciones que colocan a cada uno en el lugar donde tienen que estar y le da a cada uno lo que le corresponde. Con lo cual, fijaos qué elemento tan interesante, ¿no? Bueno, y Arquímedes, por supuesto, la muerte de Arquímedes, un momento precioso. Arquímedes trabaja para el rey de Tebas, construyendo máquinas de guerra y todo lo demás para que los romanos no entren. Y cuando Arquímedes deja de construir estas máquinas y de defender la ciudad, pues los romanos al final entran. Pero cuando los romanos entran, dicen, cuidado, a Arquímedes ni lo toquéis. Hay que buscar a Arquímedes, porque Arquímedes es un sabio, es una persona que sabe construir cosas extraordinarias. Esto nos lo vamos a llevar para nosotros, ¿no? Y sin embargo aparece pues el soldado de turno descerebrado, el funcionario inoperante, ¿no? Que ve ahí a un abuelete haciendo dibujos en el suelo, no entiende qué es lo que está haciendo, le llama la atención, y Arquímedes está tan concentrado en la resolución del problema que tiene delante que el otro ¡pam!, lo mata, ¿no? Y es la muerte de Arquímedes. Fijaos qué curioso, ¿no? Porque Arquímedes en realidad muere por querer seguir pensando, por querer seguir reflexionando, ¿no? ¿Y qué es lo que está reflexionando? Bueno, muchos de vosotros seguramente lo reconoceréis, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, ¿qué es? El teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, esta es una de las demostraciones más típicas del teorema de Pitágoras. Pero en la escuela pitagórica había muchas maneras de resolver y demostrar el teorema de Pitágoras, y de hecho aquello de no entre aquí nadie que no sepa de geometría, que estaba en el frontispicio de la Academia de Platón, tenía referencia, o sea, esta referencia era no solamente a la resolución de problemas, sino a que los números, como decíamos antes, son las herramientas a través de las cuales nosotros podemos comprender las leyes de la naturaleza y por tanto también comprender el sentido que tiene la existencia, ¿no? El sentido que tiene la manifestación. Bueno, y vamos a terminar ya con la astrología, que además
como es el más enigmático de todas las secciones, en realidad no se sabe casi nada porque no se comprenden los símbolos que hay aquí. De hecho, la única alegoría que hay en el friso es esta escena donde Isaías le dice al rey de Babilonia que va a morir en el plazo de unos días, que está condenado a muerte, ¿no? Y él reza a Dios y le dice que, bueno, que él siempre ha intentado actuar con rectitud, que se siente muy preocupado de dejar su reino y que si le puede otorgar más tiempo de vida. Entonces Dios le dice a Isaías que vuelva a ver al rey y le diga que le concede 15 años más de vida, ¿no? Isaías le dice a Dios, vale, pero no me va a creer, es decir, ¿cómo yo le voy a decir que va a tener 15 años más de vida, pero no me va a creer? ¿Qué prueba le puedo dar para que crea, ¿no? Y entonces hay un reloj de arena, un reloj de sol en el suelo, y entonces Dios le dice a Isaías, dice, bueno, ¿qué prefieres? Yo puedo hacer que el reloj adelante o puedo hacer que la sombra del reloj atrase. Ante lo cual, creo que esto se ha quedado sin batería, me da la impresión. No pasa nada. Ante lo cual Isaías dice, hombre, que adelante es más fácil. Si puedes hacer que la sombra atrase, dice, eso sí que lo va a convencer. Y efectivamente lo que se está viendo ahí es cómo la sombra del reloj atrasa, no va hacia atrás, ¿no? Y eso convence al rey de Babilonia que va a poder vivir 15 años porque Dios le ha otorgado ese tiempo para poner en orden el reino y poner en orden sus cosas. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Para finalizar, que nosotros podemos comprender las leyes del universo mediante el conocimiento, pero que aún más allá de las leyes del universo hay un misterio incomprensible al que no vamos a poder acceder, que es el de la voluntad del que ha creado ese universo y el que ha creado esas leyes. Por eso, desde esta perspectiva, la idea de Dios no es la idea de un Dios o bondadoso o caprichoso o malo o bueno que crea a su antojo las cosas. El planteamiento que se hacían estos cabalistas, estos alquimistas, estos filósofos, estos magos, es que Dios es un misterio. Definan ustedes ese misterio como quieran. Que no habrá dos personas que definan ni lo que piensan, ni lo que sienten, ni cómo actúan ante ese misterio, porque es el misterio de los misterios y siempre va a ser ajeno a nuestra posibilidad de conocer. Le podemos llamar el Big Bang, le podemos llamar el origen de todas las cosas, le podemos llamar podemos especular sobre si existe o no existe, que en realidad ya veríamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos si existe o no existe. Si hablamos realmente de un misterio o simplemente de ese elemento cultural que nos han impuesto por una tradición en la que nos hemos educado cuando éramos niños y que ahora cuando somos mayores y un poco más inteligentes ponemos en duda simplemente porque no se ajusta a lo que la inteligencia nos dicta, que tiene que ser verdad. Pero eso no significa que no tengamos que creer en el misterio o que el misterio exista. Lo que nos está explicando la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de El Escorial, es que hay un orden en el universo que merece la pena conocer, porque es el mismo que podemos encontrar en la naturaleza y dentro de nosotros mismos. Lo que haya detrás de ese orden como causa primigenia, como primer principio, eso no lo podemos saber. Y hasta aquí hemos llegado, señores. Espero no haberos, yo de verdad muchísimo os ruego que